Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 12 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Nuestra Señora, la Virgen María en sábado. Y claro, a la santa del día, Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. Santa Juana Francisca nació en 1572 en Dijon, hija del presidente del Parlamento de la ciudad. Llevó una niñez y juventud propia de la nobleza a la que pertenecía. Se enamoró locamente del barón Rabutín Chantal, con el que se unió en matrimonio. Fue una maravillosa ama de casa que educó cristianamente a sus hijos. Ingresó como fundadora de la naciente obra de las religiosas de la Visitación. Murió en el año de 1641. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Juana Francisca de Chantal, un ejemplo de esposa, de madre abnegada y por supuesto de religiosa comprometida. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy es bien importante, sobre todo al inicio de los textos que se dan en la liturgia de este día. Deuteronomio 6, 4 al 13, la primera lectura. ¿Y qué nos dice? Habló Moisés al pueblo y le dijo: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido y repíteselo a tus hijos». Ahí está. Vean qué interesante. Y más adelante dice, habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, te levantes, átalos en tu mano como una señal, póntelos en la frente, escríbelos en los dinteles de las puertas de casa. Es decir, que Dios sea el primero, que Dios esté en todo. Y esta es la oración del Shema Israel. Escucha, Shema significa escucha. Israel, escucha Israel. Esta es la oración por excelencia del pueblo de Israel en la primera lectura de hoy. ¿Sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esta oración la hace todos los días el pueblo de Israel en diferentes momentos del día. Ojalá nosotros tuviéramos esa forma de orar como el pueblo de Israel. A mí me sorprende, no me deja de sorprender y me da una santa envidia, se los puedo confesar, darme cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo orante hasta el día de hoy. Oran y son tan disciplinados en sus oraciones, desde el más pequeño, desde los niños, hasta la persona más grande, hasta el último de los abuelitos, hasta el más experimentado. Son personas de oración, de disciplina, tienen la palabra y oran con la palabra. Incluso los niños abren los salmos, oran con los salmos, cantan con los salmos, hacen el Shema Israel a cada momento. ¡Qué impresionante! Y graban en su corazón esos mandamientos. Ojalá que nosotros también podamos orar con esa fe, orar con esa entrega, orar con esa disciplina. Y de esa forma sabríamos que Dios está aquí.
sabríamos descubrir los grandes misterios de la fe y sabríamos que Dios sigue obrando grandes milagros sin necesidad de un predicador, de una persona que venga a hacer curaciones, sanaciones, sin recurrir a ello, sino saber que Dios viene y hace obras a través de la fe y de la oración a la cual me acerco, así como se oye, hermanos. Por eso no nos apartemos de la oración meditativa, la oración frente a Jesús sacramentado, la oración en la Eucaristía, la oración de contemplación, la lección divina, el Santo Rosario, ¿sí? La oración de penitencia, el ayuno. Sin duda, si logramos nosotros permanecer en la oración, recibiremos tantos dones de Dios y lo vamos a reconocer como el Dios de nuestras vidas, sí, así como lo hacía el pueblo de Israel. Por eso al final dice: al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Qué importante, temer solo a Dios. Por eso hoy estamos invitados a poder cumplir la palabra que se nos da. El Evangelio de San Mateo, hoy en su capítulo 17, nos muestra a Jesús en la multitud. Y estando ahí, un hombre se le acerca de rodillas, le dice: ten compasión de mí. Qué interesante, porque el hombre le cuenta lo que está pasando. Primero pide compasión. ¿Cuántas veces nosotros vamos a pedir compasión? Sé que muchas. Vamos al sagrario a pedir compasión, a la iglesia, a la misa a pedir compasión, a la oración diaria a pedir compasión y misericordia. Y eso es fácil, hermanos. ¿Saben qué es lo difícil? Dar esa compasión, dar esa misericordia, dar ese perdón. Y a eso estamos invitados. Ese es realmente el reto del cristiano. Esa es la prueba de fuego del cristiano. Y por eso hoy que pedimos compasión deberíamos de aprender a dar esa compasión. Que sea de doble vía y no solamente quedarnos con lo que Dios nos da, porque sería un egoísmo terrible. No, debemos de compartir. No podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Hoy entonces el Señor escucha a aquel hombre y escucha su necesidad. Sí, mira al Señor, cuántas veces a mi hijo le dan ataques terribles, se cae en el fuego, muchas veces en el agua, porque este espíritu trata de matarlo. Dice también la versión del Evangelio de San Marcos, al igual que la de hoy en San Mateo. Sí, y se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Y Jesús se queja: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula, perversa? ¿Hasta cuándo los tengo que aguantar? Es decir, Jesús no soportaba la falta de fe. Si habían visto los signos, los milagros, la gracia de Dios, su presencia, y aún así no creían. ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso hoy? Perdemos la fe tan fácilmente. Vemos que hay gente que se convierte y así no creemos. Gente que se sana de enfermedades y así no creemos. Gente que deja pecados y cadenas y así no creemos. ¿Cómo es posible? Si el Señor para ellos nos envía estos testimonios para confiar en Él, en su presencia, en su palabra y para ver su misericordia. Estamos invitados a creer, hermanos. No seamos incrédulos como la gente de aquel tiempo, ¿verdad? Porque hoy, en esta sociedad tan imperante, el ateísmo se puede volver la cara de mi imagen. Debemos de cuidarnos. Hoy también Jesús pues sana a aquel joven, claro, pide que lo traigan y él pues expulsa aquel demonio que tiene el joven, expulsa cualquier pecado que podamos tener, y por eso debemos de renunciar cada día al pecado. Luego se queda Jesús a solas con sus apóstoles y le hacen la pregunta clave: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Jesús les dice: porque les falta fe. Jesús es claro con nosotros, porque nos falta fe. Señor, ¿por qué no recibo aquel milagro? Porque te falta fe, mi hermano. Porque no oras, porque no perseveras en la iglesia, porque no sos constante, no eres constante en tu comunidad, en tu grupo pastoral. Con razón le estás exigiendo a Dios y no das nada. No es posible. Algo que me encanta del padre Jorge Loring, que decía que Dios goce. Dios pone su casi todo y nosotros ponemos nuestro casi nada. Pero Dios no puede poner su casi todo si tú y yo, mi hermano, no ponemos nuestro casi nada. Y ese casi nada es nuestra voluntad, es nuestra fe, nuestra oración. Y muchos protestamos a Dios, pero muchas veces no ponemos nuestro casi nada. No ponemos de nuestra parte, nuestra voluntad, y aún así le protestamos a Dios. ¿Cuántos se han alejado de la fe diciendo: no, es que Dios no me escucha? No, mi hermano, es que no tenías fe, es que no orabas como se debe, es que no te acercabas al misterio, es que no aceptabas la voluntad de Dios. Ah, eso es. Ajá, así es. Por eso Jesús dice: porque les falta fe. Jesús es claro: te
falta fe, nos falta fe. Nos falta acercarnos, nos falta renunciar. Qué difícil para la gente de este tiempo el tema de la renuncia. Sí, tenemos que renunciar. Renunciar al mal, al pecado, renunciar a los placeres de la carne, renunciar a malas amistades, renunciar a tantas cosas, a vicios, ¿verdad? Renunciar a ciertas relaciones tóxicas, renunciar a ciertas amistades que nos alejan de Dios, renunciar. Yo les aseguro que si tuvieran fe, como un tamaño del grano de mostaza, dice Jesús, le dirían a este monte, trasládate de aquí. Así es. Vean cómo nos habla Jesús, con ese amor. Bueno, pues tengamos ese amor y creámosle al Señor, tratando de fortalecer nuestra confianza en Él a través de la oración y los sacramentos. Hoy también el Papa nos aporta diciendo, la fe mueve montañas. El Evangelio de hoy, dice el Papa, asocia la fe al poder de hacer milagros y al de hacer lo imposible. Pero para hacer lo imposible debemos empezar haciendo lo posible. Los discípulos, así como muchos hoy día, quieren ver señales prodigiosas y extraordinarias, pero se les olvida que Dios actúa en lo ordinario de la vida, en la cotidianidad. Así es. Ellos no pudieron curar a un joven y Jesús les echa en cara su falta de fe. Si tan solo dejaran actuar en ellos el amor y el poder de Dios, entonces ocurrirían las curaciones. Cada corazón, cada enfermo, cada necesitado quedaría curado, sanado, pero no dejar actuar a Dios es actuar por sí solo. Y esto es lo contrario a la fe. Es lo que nos explica el Papa Francisco. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, que sea nuestra consigna en este día. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olvides obtener tu entrada para el Concierto Católico del Año Transformando Corazones por las Vocaciones el 26 de agosto en el Auditorio San Juan Pablo II desde las 5 de la tarde. Así que, atento, pide más información al 42 92 19 19. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.